Familia, amén, amén, amén. Vamos entonces a estudiar la palabra del Señor. Y como la invitación lo decía, está cómo protegernos bajo la sombra del Altísimo. Y qué hermoso verlo a la luz de la palabra de Dios, entenderlo a la luz de la palabra de Dios. Que cada día más comprendamos quiénes realmente estamos protegidos bajo sus alas. Como lo dice el Salmo 91, como lo dicen cantidades de pasajes de la palabra de Dios, como lo dice en el Nuevo Testamento, como nos enseñó Jesús también. Porque Jesús también, cuando oraba por Jerusalén, recuerda cómo decía algo que el Salmo 91 dice. Dice, así como la gallina cuida a sus polluelos, hablando de Jerusalén y orando por ella, decía, así, Papá Dios siempre ha tratado de cuidar sus hijos. Y hay muchos que no se dejan cuidar, decía Jesús. Decía con ese desdén, con esa tristeza, cuando oraba y lloraba por su tierra, por Jerusalén, por la amada de Dios, por Jerusalén que representa el pueblo de Dios y la esposa amada del Señor, su iglesia, que es la nueva Jerusalén. Y acuérdense ustedes que esa imagen nunca se aparta del Señor a través de toda su palabra. Y nosotros como hijos suyos tenemos que tener esa imagen de Dios guardándonos y protegiéndonos bajo sus alas, así como las aves guardan sus pollitos bajo sus alas. Es una imagen maravillosa de cómo Dios quiere que estemos muy calientitos debajo de Él, protegidos de todo peligro y seguros, porque la naturaleza es así. Como las madres y los padres de la naturaleza dan su propia vida, la ponen en riesgo por proteger a sus críos, a sus hijos. Pues bueno, para dar comienzo a este tiempo de cómo es que Dios nos protege, vamos a ir a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, desde el versículo 6 al 11, hay un pasaje donde son pasajes muy conocidos los que vamos a estar mirando en esta noche, pero que espero el Espíritu Santo nos hable cosas preciosas en ellos. Ah, dice así de Primera de Pedro 5, desde el versículo 6 hasta el 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje, como termina Primera de Pedro en este párrafo, es muy diciente. Primero que todo, comprender que el verdadero peligro que tiene el hombre no es de los seres humanos o de las plagas que hay aquí en la tierra, como esta. No piensen que es el diablo esa plaga ni nada de eso. Esa es la naturaleza, es un ser creado por Dios. Pero que por razones que sobra decir hoy y que seguro usted puede tener acceso a ellas a través de los medios, de todo lo que hoy podemos aprender tan fácilmente o investigar, nos damos cuenta que es simplemente parte de la naturaleza, de la reacción de la naturaleza, y que esto ha pasado todo el tiempo, desde que el hombre está sobre la tierra. Hay este tipo de cosas y pues obviamente hay también todo tipo de teorías, de conspiraciones y de cosas que la gente cree y disemina por los medios, pero la mayoría, la gran
mayoría de las personas y los científicos y la gente que estudia realmente y que no anda pensando locuras, porque de todo hay en el mundo y hay libertad para pensar como se quiera, pues se sabe realmente que qué es esto que está de, pues levantando este temor, este miedo, esta situación que vemos que ya más de ¿cuántos millones de personas? Más de 1 millón de personas ya muertas en el mundo, o 2 millones, ¿sí? ¿Ah? Es 1 millón, sí, gracias. 1 millón largo ya pasamos a nivel mundial y aquí en Estados Unidos más de 200,000, ¿sí? Personas, es una cantidad de gente demasiado. Y vemos que esto pues se mete a todos los niveles. Aquí esto no es porque usted tenga o no tenga. El hombre más protegido del mundo, podemos decirlo, que es un personaje muy poderoso, una persona tan poderosa en el mundo entero. Y este hombre pues vemos que también requiere de nuestras oraciones, porque es necesario que Dios también le proteja, porque sin la protección de Dios nadie está a salvo, nadie. De tal manera que hoy hay mucho que agradecerle al Señor. Cuando uno ve cosas como esa, cuando uno ve situaciones como esa, uno dice, verdaderamente el Señor es bueno con nosotros, es bueno. Y ojalá pues Dios nos siga protegiendo. Pero ¿cómo protegernos bajo la sombra de las alas de Dios? Primero, en este pasaje, pues el centro más importante de este pasaje es que hay un enemigo que acecha como un león. Quizá nosotros nunca no estamos en tierra de leones. Bueno, hay otro tipo de animales, de fieras, pero en la Biblia habla de donde están ellos por allá en Asia. Antiguamente cubrían toda Europa, Asia, África. Los leones acechan, se camuflan en la maleza y nadie los ve, de tal manera que llega un momento en que caen sobre la presa, como lo hacen todos los gatos, ¿no? Los felinos. Y esto, pues, dice que así es el enemigo, que usted no lo ve es cuando ya lo tiene encima, de frente. Y por eso, Él es realmente el enemigo nuestro. Él es. Y de Él es que Dios nos cuida. De hecho, también el ser humano en las manos del enemigo es gran peligro también. Porque hoy, como vamos a ver, primeramente entendamos que el verdadero enemigo es Él. Está detrás de muchos hombres, de reinos en el mundo, y que ellos en el mundo entero son imperios. Así lo dice la palabra de Dios. Efesios 6, usted lo puede leer, donde dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra poderes y potestades y huestes, ejércitos, multitudes de ejércitos del mal, y ellos están sobre la tierra. Están apoderados de diferentes regiones en la tierra, en el mundo, y obviamente también pueden utilizar la enfermedad y utilizar cosas para dañar a los seres humanos. Por supuesto que sí, pero no significa tampoco que pues todo sea manipulado por él. ¿Por qué? Porque su poder, el poder de las tinieblas es limitado. ¿Limitado por quién? Por el poder de Dios. Así es. Entonces, aquí nos enseña el Señor varias cosas importantes para empezar. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a hacer salir adelante, a exaltarnos, va a sacar adelante. La humillación al Señor no es otra cosa que reconocer su señorío, reconocer su poder y bajar ante Él nuestra rodilla, humillarnos a Él, ponernos a su merced, ponernos a su disposición. Eso es humillarnos a Dios, ¿sí? En este pasaje también nos habla de que Él no le gustan los soberbios y los altivos, que es lo contrario de humillarse. De hecho, pues no está bien humillarnos a los seres humanos, ¿no? Sino a Dios, ¿verdad? Hemos aprendido eso. Pero ojo, en muchas ocasiones hay que bajar también la cabeza ante otros. Eso también hay que aprenderlo. Pero
la verdadera postración, la verdadera inclinación hasta el piso, esa humillación, ese reconocimiento que Él es Dios, solo Él se lo merece. Y eso es lo primero que hay que hacer para poder estar protegidos del mal. Esto es muy importante. ¿Sabe que a veces cuando la gente lee la Biblia, mucha gente, y pues quizá yo también aprendiendo a hacerlo lo hacía, es que se cogen los textos más bonitos, ¿sí? Los más dicientes y nos los aplicamos y no vemos el contexto de la Biblia. Y algo que aprendí es que un texto sin contexto es un pretexto. Eso me lo decía un profesor de literatura. Mucha gente malinterpreta la palabra de Dios y la aplica mal por eso, porque no ve el contexto. Y aquí otra de las cosas que dice en el versículo 7 dice, echen su ansiedad sobre Él. Por una razón. La ansiedad, el contexto de este pasaje lo habla la gente más joven, si usted lo lee. La gente más joven es impetuosa. Cuando uno es joven, uno quiere llevarse el mundo por delante. Y la verdad es que eso nos lleva a cometer errores, a ir donde no debemos, a meternos donde no nos conviene, a hacer cosas de las cuales nos arrepentimos o no. O usted no tiene eso en su pasado por haberla embarrado y haber, como decimos popularmente, y haber hecho cosas que nos llevaron a muchos problemas y cosas malas, o andar con gente que no conviene, etcétera, etcétera. Dice, eche toda su ansiedad sobre Él. Mire, el hecho de aprender a confiar en Dios, no hacer las cosas en nuestras fuerzas, es sabio, es de Dios. Aprender a esperar que Él actúe. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos dé algo y como no llega pronto ya lo estamos buscando y terminamos escogiendo nosotros y no dejando que Dios lo haga? Alguien que en estos días está estrenando casita o van a estrenar casita, se van a mudar, bueno, pero su casita está para amoblarse. Fuimos a orar por ellos, a orar por su apartamento. Y pues uno ve un apartamento vacío, por bonito que sea. Bueno, están orando por los muebles, ¿cierto? Pidiéndole al Señor. Como buenos cristianos, uno siempre ora y le pide a Dios su provisión, ¿verdad? Que Dios le envíe la provisión. Y yo recuerdo que yo le decía, le dije, bueno, y ya fueron a las tiendas para sacar, están dando muy buenos créditos y muy blandos y sin intereses y bueno, y esto, sí. Sí, así estamos orando por eso y todo, pero ¿sabe qué? Me decía, ¿sabe qué, líder? Me decía, pues el Señor ya nos empezó a responder, fulanito nos va a dar la cama, otros los muebles, uy, qué bueno, mire. ¿Cuántas veces uno ora y en vez de esperar que Dios le responda y le dé, uno sale corriendo a hacer las cosas a su manera? Y pues bueno, está bien, ¿sí? Pero a veces Dios tiene mejores cosas para nosotros. Y eso es muy lindo. La ansiedad a veces nos lleva a hacer eso. Y entonces dice aquí que cuando uno sabe que Dios cuida nuestras vidas, uno deposita todo eso en Él y la vida va mejor. Eso es dejarnos proteger de Dios, ¿sí? Cuando uno va orando, uno debe entregarle el camino a Él. Él sabe por dónde hay menos semáforos en rojo. Él sabe por dónde hay menos rotos en la calle. Él sabe por dónde menos se le va a atravesar a usted a alguien en la calle. ¿Cómo es que decimos? Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Todo te saldrá bien. Bueno, hay varios pasajes que hablan acerca de esto. Y eso es lo que precisamente aquí dice. Obviamente al enemigo, nos enseña en este pasaje, hay que resistirlo con fe. Esto es fundamental. La fe es fundamental para soportar las acechanzas del diablo. Y otra cosa más que es muy importante y que uno tiene que ser consciente como cristiano, que lo dice en los versículos 10 y 11, es que los cristianos vivimos situaciones y problemas. ¿Quién dice que los cristianos viven de locha, solo echándose arenita en el ombligo, solamente en la playa, sin problemas, tomando piña colada y
disfrutando de la buena vida nada más, de la dulce vida, como dicen algunos, ¿no? No, la vida cristiana sí hay esos momentos, y son más los momentos felices, y son más los momentos de alegría y de bendición, que de problemas. Pero aquí nos dicen estos dos pasajes, y en muchos más, que hay problemas, que hay sufrimiento para el cristiano, y que ese sufrimiento también es permitido por nuestro Padre, y que nosotros debemos aprender a esperar que Dios nos saque de los problemas cuando vienen, de situaciones diversas. Esto es muy importante porque mucha gente, cuando solamente leemos que hay que estar despiertos a sacar corriendo al diablo, pero aparte del diablo hay problemas en el mundo, hay situaciones que nos vamos a enfrentar, y seguramente muchas de ellas por las acechanzas del enemigo, o de los seres humanos que están contagiados del mal, o de nosotros porque todavía cometemos errores, estamos aprendiendo y nos metemos en problemas. Pero dice allí, dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos afirme, fortalezca y establezca. Él mismo, o sea, es necesario pasar por el padecimiento, por problemas, por dificultades, por situaciones difíciles en la vida. Esto es fundamental, no se puede obviar. Se llama la escuela, el taller del maestro, la escuela del maestro. ¿Recuerdan esa canción del taller del maestro? El Señor va a formarnos y la formación a veces duele. Aprender, ¿cómo vamos a aprender a consolar a otros si nosotros no queremos sufrir? Claro, nadie quiere sufrir, pero tenemos que comprender porque la palabra de Dios lo dice, y cuando el sufrimiento, que no se puede evadir, según dice acá, porque es parte de la vida, y sobre todo en la vida cristiana, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a aprender, vamos a salir edificados, fortalecidos, sabios, capacitados para ayudar a aquellos que lo necesitan. Esa es parte de lo que el Señor tiene para nosotros, pero comprendamos que está la protección de Dios. Claro que sí, dentro de ese momento en el cual el Señor permite que alguien nos apriete el cuello, o que nos falte algo, o que venga quizá la enfermedad, o que haya estrés o zozobra por algún peligro, como lo que estamos viviendo ahora, saldremos siempre victoriosos, vencedores, fortalecidos, mejores cristianos y mejores personas, mejores seres humanos. El cristiano siempre va de gloria en gloria. Pero ojo, aquí empieza este pasaje. Lo primero que hay que hacer es humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él lo va a exaltar a usted. Él lo va a poner, lo va a sacar adelante, lo va a permitir superar cualquier prueba, lo va a llevar de la mano. Va usted a estar en medio, como dice en Isaías, en medio del fuego, en medio del agua, en medio de la inundación. Donde usted, Dios le permite pasar, pasará Él con usted a su lado. Pero no le va a quitar el que usted y yo, no nos va a quitar el que pasemos por esas situaciones. Ahora mire, hay un pasaje muy maravilloso que nos hace entender primeramente que no es solamente, pues obviamente en lo espiritual el asedio, ¿no? Y cuando uno lee el Salmo 91, que vamos a pegarle hacerle un pequeño diagnóstico al Salmo 91, nos damos cuenta que es un salmo muy usado por todos los cristianos, por todas las personas. Es súper usado este salmo. A ver, búsquenlo ahí en sus Biblias. Es súper usado. Este salmo, la gente a veces lo toma, todo el mundo, y en esta época, en situaciones como las que estamos viviendo, que es una batalla pero contra un enemigo invisible, no como las batallas de la antigüedad. Entonces,
pues obviamente la gente acude a este salmo. De hecho, yo recuerdo en mi pueblo, en mi natal país, allá en mi región, la gente en todos los pueblos, no hay una casa donde no haya un atril hermoso, tallado en madera, y con una Biblia abierta muy grande, una Biblia de esas que hace pesada la vida cristiana, porque yo no sé cómo carga una Biblia, unas Biblias gigantescas que venden. Una Bover Catera, una Torre Samaj y Petisco, son versiones bíblicas antiguas, y son unas Biblias que inmensas, que eso apenas cubren todo el atril. Y están en el Salmo 91 para que proteja toda la casa, ¿no? Esa es la creencia de la gente. Y la Biblia está muy ajada y muy sucia ahí en el Salmo 91. De hecho, la gente lo recita de memoria, ¿sí? O el Salmo 23. Eso es muy típico en nuestra tierra. Pero vamos a mirar si eso realmente es lo que hace que una persona esté protegida por Dios, ¿sí? ¿Será que es solamente el leer el Salmo? ¿Será que es solamente el creer lo que ese Salmo dice? Mire, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y hay muchas personas que consideran, a ver, que pues Dios es como el bombero, ¿no? En el momento del peligro, pues lo llamo. Mucha gente está así. De hecho, hay mucha gente que cree que es protegida por Dios porque en esta época lo está buscando. Ahorita que hay miedo, que hay zozobra, que hay angustia. La gente va a buscar a Dios. Hay mucha gente que está yendo a la iglesia, está muy devoción. Pues no, no la gente de aquí de este ministerio, no, 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 otra gente de otras iglesias, ¿cierto? Sí. Y están buscando y en esta época reactivan su fe, en épocas así de peligro. Pero ojo, familia querida, no necesariamente estas personas están siendo protegidas por Dios. No porque uno por miedo busque a Dios, Dios lo protege. No, Señor. Y eso lo dice bien la palabra de Dios. Y lo dice el Salmo 91. Hay tres partes importantes en el Salmo 91. De hecho, la primera parte, desde el versículo 1 al 9 o al 8, nos expresa el Señor allí que se refiere a la protección en el combate de las guerras, en la lucha de las guerras de los pueblos en la antigüedad. Porque obviamente este salmo fue escrito en la época de los profetas, allá hace miles de años atrás, cuando los pueblos dependían de su protección de un gran castillo, de hacer su vivienda en una roca muy alta. Y ustedes pueden ver hoy en día, o los que viajan, hoy en día uno puede viajar a través de la televisión o de los medios de comunicación y ve esos castillos cómo los construían en rocas altas. En Jerusalén usted sabe que allá en Masada fue construida en lo alto de una roca, una meseta de roca muy alta, una ciudad donde vivió un emperador, vivió una comunidad allá para protegerse del asedio de otros pueblos. Y por eso es que este salmo menciona ese tipo de cosas, y asimilan, cuando uno lee el Antiguo Testamento, asimilan la protección de Dios como la protección de los castillos, de las armas de ese tiempo, de las rocas, de los escondederos que Dios daba para el ser humano. Entonces, pero yo quiero decirles una cosa, si una persona busca a Dios solamente porque está en peligro, cuando pasa el peligro, ella va a dejar de buscar a Dios. Y esta persona no está protegida por Dios directamente. A lo mejor está protegida porque un familiar ora por ella, porque a veces tampoco somos conscientes de eso. ¿De qué manera Dios nos protege? ¿Cuáles son las formas en que Dios envía protección al ser humano? Y esto vamos a estarlo viendo Dios mediante en este mes, en los temas que les voy a dar, para que distingamos claramente y entendamos en dónde está la protección de Dios y estemos siempre bajo sus alas, bajo su protección, bajo su cubierta, bajo su abrigo, como dice el Señor. Vamos ahí a leer el Salmo 91 y vamos a leer la primera parte, ¿sí? Desde el versículo 1 hasta el 8. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, en quien confiaré.
Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que ande en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hasta este versículo, la protección que habla de Dios allí, la asimila y lo menciona de las armas de la guerra de ese entonces, ¿sí? Y cómo es que Dios nos protege. Pero empieza en el versículo 1 diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ojo que esto tiene dos ¿cómo se dice? Oraciones en español. Dos oraciones. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y quién es el que habita al abrigo del Altísimo? El que mora bajo la sombra del Omnipotente. Así lo expresa allí. Dice, el que habita. Una cosa es habitar y otra cosa es morar. ¿Oye? El habitar se refiere a estar permanentemente en un lugar. Usted es habitante de esta región. Pero morar es algo temporal, ¿sí? Entonces, para poder que este salmo de protección nos cobije a nosotros tenemos que estar habitando bajo el abrigo del Altísimo. Así es. Significa que esto no es algo temporal, es continuo. Y toda la protección de la cual el Señor habla allí, que podemos ver algunas de ellas, dice, Él es esperanza mía y castillo mío, habla de que Él es un castillo, esos castillos con esas murallas altísimas, que para poderlos alcanzar a los que estaban adentro el asedio duraba años alrededor de esos castillos. Más o menos era 3 años el asedio, hasta que se acababan las provisiones que habían dentro de la ciudad o del castillo. Jerusalén, por ejemplo, cuando usted va allí, usted la ve que está en una montaña, en lo alto de una montaña, y fue construida precisamente en unas colinas altas para poder protegerse de los enemigos que llegaban por tierra en ese entonces. Hoy en día, pues brindan muy poca protección ese tipo de cosas, porque hoy en día llegan volando los enemigos, ¿no? O los ataques. Y aquí por eso dice, Él es castillo mío. Está refiriéndose en todos estos versículos hasta el 8, la protección que hay cuando hay una batalla, cuando hay una guerra. Las guerras eran las pestes más destructivas de ese entonces. Lo fueron hasta hace muy poco, que inventaron la pólvora, las balas, lo que hoy en día se usa en la guerra, que eso no tiene mucho tiempo, la verdad. Pero toda la antigüedad, en la antigüedad, básicamente la protección era este tipo de castillos, era este tipo de viviendas antiguas, de murallas, de rocas altas para la guerra, ¿sí? Para protegernos. Y entonces, aquí nos enseña muy bien que la persona es protegida, pero si permanece continuamente, si habita al abrigo de Él. O sea, esto no es algo temporal. La gente cree que esto se lo puede aplicar la protección de Dios solamente porque usted se acerca a Dios en cualquier momento cuando tiene problema y el resto del tiempo anda haciendo de las suyas y deshaciendo en su vida, ¿sí? Viviendo una vida desordenada, ¿sí? Entonces, buscan la palabra de Dios, buscan a Dios en el momento de crisis, viene la tormenta, se los lleva y dice, ¿y dónde está Dios? Dios, ¿por qué no me escucha? Dios, ¿por qué no me protege? Viene esa actitud de rebeldía y ese desconcierto y esa incertidumbre, ¿por qué Dios no protegió a fulano? ¿Sí? ¿O por qué no me protegió? Y es precisamente por eso, porque para estar bajo la sombra del Omnipotente, ojo, bajo la sombra,
la sombra, morar bajo la sombra, ¿qué es una sombra? Es lo que sucede cuando usted está protegido del sol, una sombrilla que temporalmente usted utiliza para alguna protección, ¿verdad? Es algo temporal. Por eso dice, morará bajo la sombra. Entonces, cuando usted necesite temporalmente una ayuda, si usted habita bajo el abrigo del Altísimo, usted necesita una ayuda cualquiera, inmediatamente Dios le va a dar un paraguas, una sombrilla, una protección temporal. Ahí sí va a estar usted protegido. Pero para eso usted tiene que estar viviendo con Él, en otras palabras, viviendo al lado de Dios, morando en el abrigo de Él, ¿sí? Abrigado, o sea, protegido, cercado, como decía, como cuando el diablo habló con Dios, hablando de Job, y el Señor le dijo a Job, al diablo, que si había visto a Job, dijo, Job está muy bien porque usted lo ha cercado todo alrededor, lo protege, le bendice, le multiplica todo y no deja que nadie se le acerque. O sea, el diablo no se le podía acercar. De hecho, fue permiso de Dios el acercarse a Job. Pero eso es precisamente habitar al abrigo de Él. Está cubierto, está abrigado, está protegido, rodeado por Dios. Entonces, aquí habla de muchas cosas. Dice del cazador. Todo esto que enumera estos versículos es las armas de la guerra. Dice, Él librará el lazo del cazador, de la peste destructora. Llegaba un momento en que una de las armas era que venía la enfermedad, la gente dentro de las ciudades se moría de enfermedades porque no podían salir a buscar ayuda. La peste los terminaba. Las enfermedades los contagiaba y no había ayuda. Esa era una manera de destruir, pero dice que Dios les protegía. Con sus plumas te cubrirá debajo de tus alas, es muy bonito. Dice, escudo y adarga es su verdad, dice en el versículo 4. El escudo y la adarga eran armas de guerra de ese entonces. Todo esto habla de la protección de las armas de guerra. Un escudo era una cosa inmensa que tenía la altura de un hombre. Los romanos usaban unos escudos gigantescos para la batalla y de hecho hasta un carro de guerra les podía pasar por encima de ese escudo que era de hierro y el soldado se ponía debajo de él y el carro pasaba y no les hacía nada y luego lo atacaban por atrás. Ya dice la adarga que dice ayer, un escudo más pequeño. De acuerdo a la batalla se hacían las armas y dice que Dios es todo eso para aquel que habita al abrigo de Él, ¿sí? No temerás al terror nocturno, ¿sí? Ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ¿sí? Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. O sea, esto habla de una batalla, de una guerra, de una violencia. De hecho, cuando un pueblo conquistaba a otro, era una cosa, una mortandad terrible. Es la peor de las pestes, la guerra. Que Dios nos libre de ella. Porque la humanidad va a ser destruida por la guerra, dice la palabra de Dios. Pero que el Señor nos guarde a nosotros, como dice aquí. Si habitamos bajo sus alas, Él nos protegerá. Sí, allí dice pues, ciertamente tus ojos mirarán y verán a tus enemigos mal. ¿Qué más dice del versículo 9 al versículo 14? Vuelta otra vez allí, nos habla de otra protección. Y dice en el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Oiga, y luego empieza a decir de qué Él está protegiendo. Dice, si usted pone a Dios como su habitación, o sea, usted vive con Dios y Dios vive en usted, con usted. Ahí es que viene la protección del Señor. O sea, no es simplemente porque yo lo nombre, lo invoque, que Él inmediatamente va a venir a protegerme. No nos engañemos, Dios no actúa de esa manera. Él no alcahuetea ni el pecado ni la maldad de la gente. De tal manera que solamente
Lo dice ahí, y sin embargo la gente pues lo lee, ay, qué lindo, ay, ay, él es mi protector. Sí, ahora, pues ahora que estoy muerto de miedo, entonces ahí sí lo leo todas las noches. Y cuando el diablo se les aparece por ahí en la casa o algo, ahí mismo abren el Salmo 91 y cree que Dios va a sacar corriendo al diablo. No, no lo saca corriendo. Si usted no tiene a Dios como su habitación, o sea, usted habita con Él, usted vive con Él, usted está, su casa es el templo de Dios, eso nos enseñó Jesús. Sí, y nos enseña la palabra de Dios. Entonces dice, entonces ahí no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Claro, si tu casa es la casa de Dios porque Él vive contigo, ahí es cuando la enfermedad no entra. ¿Sí? Dios te protegerá. Dice, y pues sus ángeles mandará cerca de ti. Ahí es cuando Él manda a los ángeles. Ojo, que Dios usa ángeles para protegernos. Jesús lo dijo. ¿No recuerdan? Hay un pasaje impresionante en Mateo 26, cuando Jesús fue interrogado. Jesús dice así, Mateo 26, 53, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me dará más de 12 legiones de ángeles? ¿A quién le dijo eso? A Poncio Pilato. ¿Recuerda cuando lo interrogó? Le dijo, yo tengo poder para soltarte, dándoselas de mucho, que él era el, el- el jefe ahí de la guardia pretoriana de los romanos, de todo ese ejército tan temerario. Y dice el Señor, le dice el Señor, mire, si fuera por eso, el Señor mandaba legiones más grandes que las de los romanos y me sacaba de aquí, en un momentico. O sea, los ángeles sí están para protegernos. Y aquí en este pasaje del Salmo dice que hay ángeles que Él envía. De hecho, Satanás usó al tentar a Jesús este mismo versículo, un versículo de acá, pero lo usó mal. Creo que el versículo 12 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos los caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Recuerda que el diablo le recordó eso a Jesús. Y le dijo, mire, tírese de ahí, tírese del monte, porque él va a mandar a sus ángeles a que te cojan. ¿Eh? Ojo con eso, porque es la falsa interpretación de la palabra de Dios en la boca de Satanás. Y es lo que hacen muchos creyendo que de esa manera están manifestando fe. Entonces ponen en riesgo su vida, no se cuidan, hacen deportes riesgosos, ponen en riesgo su cuerpo, su vida, la de su familia, peligro, corren desaforadamente, como muchas veces usted los ve por las autopistas, con una locura, es que Dios me protege. No abuse, y eso es mentira. Mire, es el que habita con Dios, es el que Dios protege y manda a sus ángeles a cuidar. Solo el que habita con Dios. Ese sí lo rodean los ángeles del Señor. Por eso cuando el diablo le dijo eso a Jesús, Jesús le dijo, ¿cómo le respondió Jesús? ¿Recuerdan qué le dijo? No tentarás. ¿Sabe por qué? Porque poner en riesgo nuestra vida es tentar a Dios. Ay, es que yo tengo mucha fe y yo no me voy a contagiar. Entonces quítese todo, no guarde la distancia, hágalo, a ver si Dios lo protege. ¿Sí? Hijitos de Dios, eso es tentar a Dios, eso es tentar al Señor. Porque si Dios pone, me avisa, me dice cómo protegerme, yo tengo que protegerme. ¿Sí? De otra manera, estoy tentando al Señor. Y es lo que dice allí, el Señor no va a mandar ángeles. Si usted se arriesga a su vida y se lanza por una montaña abajo, ahí va a quedar como cuando un sapo se atraviesa la carretera, igualito. ¿Sí? Sí, no va a quedar mucho, la verdad. Y usted, pues si se lanza sin paracaídas o sin hacer un curso antes para usar el paracaídas, porque Dios lo va a proteger. Y es lo que mucha gente hace cuando pone en riesgo su capital, cuando pone en riesgo y no ora, cuando no habita con Dios y las cosas que hace, las hace sin Dios, creyendo que es simplemente porque invoca a Dios o porque simplemente tiene miedo y porque lee el Salmo 91. No, eso no funciona así. Muy bien. Aún ahí dice que nada, aún dice ni un león me puede hacer daño, ni una serpiente que me muerda, ni un dragón. Ojo que ahí nombran los dragones, mire, que los dragones existen. Oye, para los que no existieron. No sé si todavía habrán, están escondidos en algún lugar.
Pero de que existieron los dragones, para los que no creen, los famosos dragones, dinosaurios antiguos, que han encontrado pero nada más los fósiles. De, es real, ahí dice que Dios nos protege de todo, absolutamente de todo, pero hay que habitar con Él. Luego ya el 14 al 16, ahí nos habla Dios. De hecho, es de anotar que el Salmo 91 no tiene autor. No se sabe quién lo escribió, si David, no se sabe, no tiene autor. Es uno de los salmos de la Biblia que no se sabe quién lo escribió, pero lo que sí es que lo que dice es verídico. Y es una aseveración del amor de Dios. Y el completar del versículo 14 al 16 es Dios mismo el que nos habla. Y dice, por cuanto en mí has puesto... Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ahí está la clave. ¿Sabe? Dios lo pone en alto, como dice en Primera de Pedro, como lo leímos. Te exaltará, te pone en alto, te pone como ejemplo de otros, te pone por muestra el poder que Él tiene, como testimonio a aquellos que no tienen fe. Pero dice allí, porque en mí ha puesto su amor. O sea, todo tiene una causa y un efecto. Y para con el Señor, en nuestra relación con Él, es igual. La protección de Dios va a venir mientras yo esté en el amor suyo. Cuando yo permita que Él me ponga en mí su amor, ¿sí? Y yo ponga mi amor en Él sea el amor de mi vida. Y por eso dice, le libraré, le pondré en alto, y por cuanto ha conocido mi nombre, o sea, tiene una relación personal con Dios, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré. Ahí no dice que lo va a sacar de la angustia, no, va a estar con Él. Va a estar con la persona que pasa la angustia, está allí acompañándole y consolándole hasta que pase la angustia. Le libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí está la consecuencia. Hijitos de Dios, eso es lo que el Salmo dice. Y nosotros tenemos que estar muy convencidos de eso, porque la palabra de Dios está llena de pasajes de protección. Pero no leamos solo el pasaje que habla de lo que es Dios para nosotros, sino de lo que el contexto dice que tiene que ver con mi comunión y mi amor por Él. Mi entrega, que mi casa realmente sea la casa del Señor. Porque mi casa debe ser un remanso de paz, debe ser su templo. Acuérdense de eso. Dios no vive en medio de la algarabía, la pelea y la angustia. No, no, no. Él está en tu casa. Por eso tienes que comprender de qué manera tienes tú que vivir en tu casa, tu familia, si Dios está allí. ¿Sí? Más bien si se va a pelear.